Cordial saludo, soy Fabián Carrillo Guerrero, estudiante de la Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación de la Universidad Manuela Beltrán. Esta presentación hace parte de la asignatura Taller 2 y el tema es modelos de investigación cualitativa. La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes. Existen diversos diseños de investigación cualitativa, entre los que se incluyen la etnografía virtual, la teoría fundamental, la investigación, acción, el estudio de caso y la fenomenología. Cada uno de estos diseños tiene sus propias fases y técnicas para la recolección de información y análisis de datos. Para la recolección de información y análisis de datos, en la investigación cualitativa se utilizan diversas técnicas e instrumentos. Algunas técnicas comunes incluyen la entrevista, la observación participante y el análisis de documentos. Para el análisis de datos se utilizan herramientas como el software de análisis de datos cualitativos y el análisis temático. Es importante seleccionar las técnicas e instrumentos adecuados para cada diseño de investigación y fase específica para garantizar la calidad y validez de los resultados obtenidos. La investigación cualitativa por etnografía. La etnografía es un método utilizado para comprender y describir la cultura de un grupo específico de personas, generalmente a través de la recopilación y el análisis de datos. Es una forma de conocimiento que implica la inmersión con el contexto cultural y el estudio de las costumbres y tradiciones de una comunidad. Básicamente tiene cuatro pasos, que sería la revisión de literatura, la observación y participación, el análisis y el informe de investigación. En la revisión de literatura estaríamos hablando de una revisión de antecedentes, donde vamos a identificar conceptos, teorías y métodos. En la observación y participación implica observar y participar de las actividades con el grupo en el cual se está realizando la investigación para comprender su contexto cultural. El análisis entonces es la fase que implica identificar los patrones y los temas y las temáticas de la información recopilada. El informe de investigación es la fase final que implica la preparación de un informe que proporciona una descripción completa de los resultados de la investigación. El informe por lo general está escrito para una audiencia académica o científica y puede incluir discusiones. Investigación cualitativa por etnografía virtual. La etnografía virtual podríamos decir que es una variante de la etnografía. Básicamente tiene los mismos pasos, solo que en la etnografía virtual, también se conoce como ciberetnografía, ciberetnografía, etnografía digital o etnografía en línea, el método de investigación se basa en la aplicación del Internet y los métodos computacionales. Entonces, básicamente los pasos que se desarrollan en esta es ubicación de la pregunta de investigación, identificación de los objetivos de la investigación, selección del sitio de la investigación, recopilación de datos, análisis e interpretación de datos y publicación y uso de los resultados. Como podemos observar, es básicamente el mismo esquema de una investigación cualitativa por etnografía, pero lo vamos a hacer con herramientas digitales, básicamente Internet y equipos de cómputo. Investigación cualitativa por teoría fundamentada. La teoría fundamentada es un método de investigación cualitativa que busca los datos conceptualizaciones emergentes en patrones integrados y categorizados, analizando. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a buscar es tener toda una fundamentación respecto a lo que estamos haciendo. Los pasos que se llevan en este tipo de investigación básicamente son recolección de datos, la conceptualización, la comparación, la validación. El método está diseñado para generar conceptos y teorías que se basan en los datos y para validar estos conceptos y teorías. Entonces, en la recolección de datos podemos utilizar cualquier método de recolección de datos cualitativos. En la conceptualización vamos a hacer el análisis de estos, vamos a comparar con lo ya existente y vamos a hacer la validación de esta información. En la investigación cualitativa denominada investigación-acción, el proceso de investigación
tiene un enfoque cíclico e iterativo que involucra varias etapas y pasos. Las principales etapas del método de investigación-acción incluyen la problematización, la formulación, el diseño y la implementación. En la problematización consiste en identificar el problema o el fenómeno que necesita ser estudiado. La formulación en esta etapa se caracteriza por especificar qué vamos a estudiar. Entonces ya tenemos el problema, lo que vamos a hacer es mirar qué parte del problema es la que vamos a puntualizar. En el diseño implica la elaboración de un plan flexible que permite investigar, recolectar datos y realizar el estudio. En la implementación, una etapa que implica la realización de la investigación y el análisis de los datos recopilados. Como es un tipo de investigación cíclico, va en espiral, quiere decir que después de llegar al final podemos retomar hasta que completemos la investigación las veces que sea necesario. En la investigación cualitativa por estudio de caso, entonces esta investigación está puntualizada en una pequeña población. Su principal característica es que los resultados no se pueden extrapolar a toda una población, sino simplemente está puntualizada al grupo que tenga las características de la investigación. Entonces los pasos que ya tiene son desarrollar una pregunta de investigación, este es el enfoque principal del estudio. La elección del tema de investigación es puntualizar lo que vamos a investigar. La recopilación y análisis de datos, que implica recopilar información a través de diversas fuentes como documentos, entrevistas y observaciones. También implica explorar el fenómeno dentro de su contexto y utilizar múltiples fuentes de evidencia para comprenderlo mejor. Interpretación y discusión consiste en extraer conclusiones y explicar los hallazgos a partir de los datos recopilados. El estudio de casos a menudo se caracteriza por un tamaño de muestra pequeño, lo que dificulta la generalización de los hallazgos a toda la población. Y por último tenemos una reflexión, que en este paso lo importante del proceso de la investigación es evaluar el estudio y hacer cambios o ajustes cuando sea necesario. Y finalmente, la investigación cualitativa por fenomenología se centra en la experiencia humana, enfatizando los aspectos dinámicos, holísticos e individuales de la experiencia humana. Básicamente tiene tres etapas. La etapa de descripción, donde el objetivo de esta etapa es describir el fenómeno o el objeto del estudio. La etapa de interpretación, donde se analizan los datos recogidos en la etapa y se interpretan. Y la etapa de discusión, donde esos resultados son discutidos para generar conocimiento, nuevo conocimiento o ampliar el conocimiento existente. En resumen, la investigación cualitativa por etnografía se centra en el estudio de los fenómenos culturales con el objetivo de describir e interpretar su significado. Las investigaciones cualitativas por etnografía virtual hacen el uso de entornos virtuales en el estudio de fenómenos culturales con el objeto de describir e interpretar su significado. Las investigaciones basadas en la teoría fundamentada se refieren al método de investigación que implica una fundamentación teórica que se sustenta en un conjunto de principios y supuestos. Las investigaciones por investigación-acción hacen referencia al método de investigación que implica la participación basada en la acción del investigador. En el estudio del caso tenemos un método de investigación que implica el análisis de un caso específico o conjunto de casos. Esto es mucho más puntual y no se puede extrapolar a poblaciones muy grandes. Y la fenomenología tiene un enfoque filosófico que enfatiza la importancia de comprender los fenómenos o experiencias como una forma de obtener una comprensión más profunda de la realidad. Es importante tener en cuenta que estos son diferentes tipos de investigación cualitativa y se debe tener en cuenta cuál es el objetivo de la investigación para hacer la selección del que mejor se ajuste. Muchas gracias.